tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 2 minutos de las 21 a 15 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo en otro capítulo de La Caja Negra. Enseguida tenemos un contacto con el abogado Ricardo Preda, abogado penalista. El 24 de julio pasado nosotros habíamos advertido cuál iba a ser la estrategia del expresidente Mario Abdo Benítez para pretender desligarse de esto que formó parte de una filtración que hace un periodista argentino, Luis Gasula, el periodista argentino que había publicado la existencia de supuestas cuentas offshore en paraísos fiscales vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez. Ahí está el posteo. 24 de julio pasado habíamos dicho, porque manejamos la información, nos contaron desde el entorno del expresidente, de que el propio expresidente Mario Abdo Benítez había contactado con autoridades nacionales, acá a través de Cancillería, y también con autoridades del gobierno de Seychelles, a fin de solicitar que le remitan información sobre sus supuestas cuentas bancarias. Estamos hablando de los 21 millones de dólares según la filtración periodística. El gobierno de Seychelles, hasta hace un par de años, figuraba en la lista gris por su opacidad estructural en el sistema financiero. Tuvieron que hacer una serie de cuestiones para salir de esa lista gris, como por ejemplo aprobar la ley para utilizar la asistencia jurídica mutua en asuntos penales, incluidos los relacionados con la Convención de las Naciones Unidas en contra la corrupción, principalmente a través de su ley de asistencia mutua en asuntos penales, y esto les permitió salir de la lista gris. Y ante el requerimiento del expresidente Abdo a Seychelles, reitero, esto lo habíamos dicho el 24 de julio pasado, sobre la existencia de cuentas a su nombre, la respuesta sería casi inmediata. Eso lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque Islas Seychelles está en esa intención de sacarse encima la mala imagen o esa imagen que tenían de que se utilizaba ese país para ocultar dinero principalmente proveniente de actividades ilícitas. ¿Y cuál iba a ser la respuesta? Nosotros lo decíamos, del gobierno de Seychelles, que no existe cuenta alguna a nombre del expresidente Mario Abdo Benítez y su señora esposa. De hecho, la información o la publicación inicial del periodista Luis Gasula de la Argentina nunca mencionó que Abdo ni su esposa eran titulares de cuenta. Él hacía referencia, conforme a los datos a los cuales accedió con la filtración, de que en realidad 4 empresas que fueron creadas en Hong Kong y en Dubái habían remitido dinero y crearon 2 cuentas en Seychelles a través de 2 bancos y se hicieron aproximadamente, tengo acá la precisión, 9 operaciones. Una de esas empresas había enviado $900,000, la otra 950, la otra 1,2, la otra empresa había enviado $1.900.000, etcétera, etcétera, en total hasta completar los 21 millones de dólares en diferentes envíos. Lo cierto y lo concreto es que con esta carta que hoy expone el expresidente Mario Abdo Benítez, que lleva la firma de una funcionaria de Seychelles, ¿qué es lo que dicen? Y puedes poner, por favor, esa carta, ese documento. Hay un párrafo que es muy interesante. El gobierno de Seychelles desea dirigirse y aclarar las recientes informaciones publicadas en diversos medios de comunicación extranjeros y redes sociales sobre el expresidente de la República de Paraguay, señor Mario Abdo Benítez, y su esposa, señora Silvana López Moreira. Y hace la aclaración de que supuestamente ellos hicieron la consulta correspondiente y de que la información que recibieron es que no existe cuenta alguna vinculada al expresidente Mario Abdo Benítez. En el cuarto párrafo, podemos mostrar la nota, esta declaración, dice el gobierno de Seychelles, se emite con el propósito de aclarar la posición del gobierno en función de la información disponible en el momento de su emisión y no constituye un dictamen legal. No constituye un dictamen legal. Certificación o garantía, si llegara a surgir información creíble a través de la supervisión continua
o de canales oficiales, las autoridades competentes evaluarán y cuando corresponda responderán de conformidad con los marcos legales y regulatorios aplicables. Y en el último párrafo, aviso legal, dice esta nota del gobierno de Seychelles, esta declaración se emite de buena fe y se basa únicamente en la información disponible por las autoridades competentes de la República de Seychelles en la fecha de su emisión. No debe interpretarse como una conclusión legal definitiva y el gobierno se reserva todos los derechos conforme al derecho nacional e internacional, dice este comunicado que utilizó el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, para pretender desligarse de esta publicación periodística, de esta filtración que hace referencia a supuestas cuentas en paraísos fiscales. Y este es un dato muy importante. Los datos bancarios en Seychelles son confidenciales. Tienen la figura de derecho bancario reforzado, es decir, la información de privados es información ajena a fuentes oficiales. ¿Y esto qué significa? Que ni el gobierno de Seychelles, ni el presidente de la República de Seychelles pueden acceder a la información de los bancos privados. En todo caso, se podría acceder a esa información por pedidos de la justicia y también en determinadas situaciones, caso narcotráfico, caso lavado de dinero. Por lo tanto, esta carta que exhibió hoy el expresidente Mario Abdo Benítez a través de sus redes sociales, la carta en realidad tiene un efecto meramente político, utilizado por el expresidente Mario Abdo Benítez para intentar construir su defensa y seguir ocultando dinero de origen ilícito. Y por supuesto, este va a ser el relato que vamos a leer, que de hecho ya escuchamos hoy en Cámara de Diputados, mañana en algunos medios de comunicación, afines al abdismo, van a mostrar esta carta, pero que de hecho en la misma carta del gobierno de Seychelles aclaran de que este documento o esta carta no constituye un dictamen legal. Por eso es que se apela al trabajo que pueda realizar el Ministerio Público, que ya tiene una causa abierta, que ya se abrió 2 días después de la revelación de este caso que publicó el periodista argentino, y es clave la investigación que pueda hacer eventualmente el Ministerio Público. Pero, reitero, esta carta no tiene validez legal, que de hecho, aclaro de vuelta, ellos mismos hacen esa salvedad en este escrito, porque no tiene el gobierno la atribución de solicitar al sector privado, a los bancos privados, información sobre terceros. Doctor Ricardo Preda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Yo lo veo al doctor Ricardo Preda, pero él no me escucha. ¿Qué tal, doctor? ¿Me escucha ahora? Sí, te escucho. Ahora sí. Bueno, doctor, sé que ya hablamos hoy por la tarde en otros espacios periodísticos, pero quería reforzar algo contigo, doctor. Esta carta que tiene la representación del gobierno de Seychelles, ¿qué valor tiene, doctor? Bueno, obviamente se trata de una carta que, según la que firma, es una especie de jefe de gabinete o algo así del Poder Ejecutivo de ese país. Y bueno, si estamos hablando del efecto que pueda tener dentro de una investigación penal en Paraguay, no se trata de un documento que se haya obtenido a través de las reglas de cooperación internacional, y además, en principio, no creo que haya mucha diferencia entre las reglas de aquel país y las estándares a nivel internacional. No creo que una autoridad como un jefe de gabinete del Poder Ejecutivo sea la autoridad competente en cuanto a señalar si empresas o personas tienen cuentas en entidades financieras de un país. Realmente es muy extraño que una autoridad del Poder Ejecutivo haga esa afirmación en un documento que
aparentemente se expide como un comunicado o un certificado a pedido de alguien, ¿verdad? Que tampoco sabemos quién es ese alguien. Estimo yo que no se trata de una respuesta a un pedido de cooperación internacional de la investigación abierta en Paraguay. A mí me llama la atención cuando estaba leyendo detenidamente este documento, en 3 partes hacen la salvedad de que esta carta no constituye un dictamen legal, después en otra parte dice no representa una conclusión legal definitiva. Es decir, llama la atención que por iniciativa del gobierno de Seychelles hagan o emitan este comunicado y en el primer párrafo dicen desea aclarar y dirigirse a las recientes informaciones publicadas en diversos medios de comunicación extranjeros y redes sociales. ¿Cómo se entiende eso? Quiere decir que amaneció un día el presidente de Seychelles dijo, vi en X esta información y me parece oportuno aclarar. Evidentemente alguien solicitó que se haga esta aclaración, por eso sale este documento. Y de hecho nosotros lo habíamos advertido hace 15 días que tal cosa iba a suceder. Y efectivamente terminó confirmándose. Al mostrar este documento, los afectados pretenden desligarse diciendo no existe nada, no existe cuenta en paraísos fiscales, no existe cuenta en Islas Seychelles, cuando que en realidad en este mismo documento se aclara que no le corresponde al gobierno hacer obtener esa respuesta. Aparte, nos estábamos fijando hoy por la tarde cómo funciona el sistema en Islas Seychelles y ahí tienen lo que se llama el secreto bancario reforzado. Y el secreto bancario reforzado, doctor, sabes perfectamente, implica una serie de cuestiones que ni siquiera el gobierno de Seychelles ni el presidente de la República le puede pedir a un banco privado, pasarme la información de un tercero sobre las cuentas que existen en ese banco. Y de hecho, la declaración está firmada por la secretaria de la Casa de la Presidencia. Dice también en algunos de los párrafos que esta es la información disponible para la autoridad competente de ese país. Y obviamente no tendría que conocer mucha más información para saber a qué se refiere cuando habla de la autoridad competente y cuál es la información disponible para esa autoridad competente. Porque finalmente, si al Poder Ejecutivo de Paraguay se le pidiera una información sobre cuentas de Ricardo Preda, es probable que el Poder Ejecutivo haga un informe sobre la información, valga la redundancia, que pueda encontrar en fuentes abiertas. Y obviamente podría, aunque no sería prudente, ¿verdad?, que un órgano del Estado emite así como una especie de certificación, podría igualmente hacerlo diciendo que según la información que está disponible para esa autoridad, Ricardo no tiene cuenta en tal lugar. Por eso hay que, realmente el comunicado no tiene así cuestiones que uno pueda concluir de manera definitoria en cuanto a que esto desmiente por completo la publicación. Como te decía en la tarde en tu programa de radio, así como la publicación periodística no es de por sí condenatoria, sino apenas un indicio para abrir una investigación. Claro. Este documento que aparece hoy tampoco es absolutorio y significa que con este documento debería cerrarse la investigación. Entonces, yo creo que acá aún hay, digamos, el remanido dicho que dice hay mucha tela que cortar. Acá hay mucha investigación que hacer aún en cuanto a toda esa información que salió publicada. Y ahí también hay otras jurisdicciones que podrían ser requeridas en cuanto a información. Está Hong Kong, está Dubái, así googleando rápidamente algunas de las sociedades, de las 9 sociedades que aparecen como las que proveen de fondos a esas 2 cuentas abiertas en Seychelles. Hay también una que aparece como una entidad de Bahamas. Así que yo creo que hay mucha investigación por hacer. Y repito, ni la publicación era para condenar, ni este documento es para absolver. Es apenas un elemento más que la fiscal a cargo de la investigación
deberá considerar, y bueno, en función a eso tal vez, pedir más información al gobierno de Seychelles. Porque si no sería, no sé si ese es el término, ¿quién recurriría a los paraísos fiscales? Hay que entender también la lógica de los paraísos fiscales, que implica que tiene que ser complicado construir la ruta del dinero o la famosa trazabilidad. Porque si no, ¿cuál es la lógica de los paraísos fiscales? Si con un informe de un presidente de ese país vos ya podés tener toda la información. Me parece que no funciona así, ¿verdad? Sí, definitivamente, si esa es una de las ofertas como país que tiene Seychelles, de decir que pueden invertir su dinero ahí, no creo que sea una buena propaganda que con el solo hecho de que se publiquen en redes sociales Claro. una información, salga un órgano del Poder Ejecutivo a dar información sobre el contenido de las cuentas. O sea, ergo, si el gobierno de Seychelles supuestamente consideraba que, o según su información que puede obtener, según su competencia, porque eso también hay que considerar lo que dice la nota, y si tú hubiera tenido cuenta, entonces hubiera informado sobre el contenido de la cuenta y todas las transferencias. Bueno, parece muy extraño que un gabinete de la presidencia pueda informar sobre esos datos así sin más. O sea, por el solo hecho de que se publicó en redes sociales, una publicación periodística, el gobierno salga a dar una explicación sobre cuentas en entidades del sector privado finalmente, ¿verdad? O sea, no lo debería hacer ni el gobierno de Seychelles, ni el gobierno paraguayo, ni ningún gobierno. Y esto no significa que uno esté a favor de la impunidad, sino se trata básicamente de las reglas de un Estado de Derecho. O sea, la información financiera se obtiene por ciertos canales que por supuesto tienen que ser confidenciales. Por último, doctor, la importancia también ya en la investigación que está haciendo, uno supone, porque hay una causa ya abierta, hay una fiscal designada, la manera en que se formulan las preguntas para solicitar información. Y creo que ya lo hablamos también, pero me gustaría reiterar. Sí. Yo puedo decir, puedo preguntarle al banco X o al banco que hace mención la filtración periodística, ¿tiene cuentas el expresidente Mario Abdo Benítez habilitadas en Islas Seychelles? La respuesta, y eso lo dice la primera publicación del periodista argentino, la respuesta va a ser no. En ningún momento habla de que él es el titular de la cuenta, habla de la figura de beneficiario final. Bueno, esta misma nota dice, por ejemplo, que esta información de que la persona física, Mario Abdo Benítez o Silvana López Moreira, no tienen cuentas en Seychelles o empresas mencionadas en esos informes periodísticos no tienen en cuentas en Seychelles o otros intereses financieros, dice a la fecha de emisión del presente informe. O sea, así, en realidad lo que dice es que, porque la fecha está fechada al 12 de agosto, es decir, hoy, que al 12 de agosto no hay forma, o sea, estas personas no tienen cuentas en ese país. Eso no te dice si la cerraron hace 15 días, hace un mes, etcétera. Por eso, cuando me preguntas cómo debería consultarse esa información, bueno, en ese caso no debe hablar solamente en tiempo presente, sino también tiene que hablar en tiempo pasado. Es decir, si fuera yo quien enviara un pedido de cooperación internacional a ese país, haría obviamente varias consultas, tanto por las empresas que aparecen como titulares de las cuentas. También preguntaría por los números de cuentas sin que me indique el nombre del titular, porque ahí en esas publicaciones aparecen también números de cuentas. Le preguntaría por las sociedades, les preguntaría por los números de cuenta, les preguntaría sobre transferencias recibidas en ese país de las sociedades que son indicadas también en esas publicaciones, pero que pertenecen a otra jurisdicción. Por sobre todo, lo limitaría en el tiempo que habla la publicación. Es decir, yo le diría desde noviembre del 2022, creo que es la apertura supuestamente de una de las cuentas, hasta la fecha de hoy,
han habido cuentas donde, primero, si en el banco tal existe el número de cuenta tal, Claro. ese número de cuenta, ¿a quién le corresponde? Una pregunta. Luego, si esa cuenta existía a tal fecha. Luego, si la empresa tal, que aparece en esas publicaciones como titular de esa cuenta, tiene cuentas en la entidad. Primero, pediría obviamente una cooperación internacional con esas dos entidades financieras que aparecen, con los dos bancos que aparecen mencionados en la publicación, y le haría varias preguntas sobre el número de cuenta, sobre la persona y por sobre todo sobre los tiempos que hablan en las publicaciones. Es decir, no a hoy, porque si yo le pregunto, y eso me pasa en mi experiencia profesional, soy abogado de 6 bancos del sistema, y cuando me envían para que yo le sugiera cómo contestar un oficio, la recomendación siempre es exactamente lo que te pregunta. O sea, el banco, por el deber de secreto bancario, no puede dar más información que la que expresamente se le pregunta. Entonces, si alguien te pregunta en tiempo presente, Ricardo tiene cuenta, aunque haya cerrado ayer, la respuesta no puede ser sí, pero cerró, o sea, no, pero cerró ayer. Claro. No, la respuesta es no, porque la pregunta es hoy y la cuenta hoy ya no está activa. Entonces, para que yo pueda saber si Ricardo tenía cuenta o no en ese banco, yo le debería preguntar presente en pasado. Es decir, le tenía que preguntar si alguna vez Ricardo tuvo cuenta en ese banco. Si, por ejemplo, sé un número de cuenta y creo que está relacionado a Ricardo, le debería preguntar también por el número de cuenta en pasado y en presente. Por último, ahora sí termino, doctor. Acá la Fiscalía es la única institución que puede avanzar la investigación, a no ser que intervengan al más alto nivel internacional, por si se usó el sistema bancario de los Estados Unidos, se usó su moneda, etcétera, etcétera. Ese es otro escenario que nosotros desconocemos. Yo no tengo ni idea en qué momento decide ese país tomar intervención. Yo no sé si lo hacen de oficio o por alguna denuncia en particular, pero hoy lo concreto que se tiene es una causa abierta acá, que la tiene ya el Ministerio Público, y esa es la única institución, me parece, que puede echar más luz y reconstruir la ruta del dinero partiendo de los elementos objetivos que figuran en esa filtración publicada hace ya un par de semanas por el periodista argentino. Sí, definitivamente la única autoridad que puede profundizar la investigación y solicitarla. Incluso esta nota no tiene por qué ser, como les dije antes, rechazada sin más. O sea, esto puede ser un elemento más que le dé información a la Fiscalía para que solicite información a aquel país. O sea, definitivamente es un acto de investigación conducente solicitar la información a esta autoridad que emitió este documento, pero por supuesto también a esas entidades financieras. Y hay que recordar que una de esas entidades financieras no es un banco originario de ese país, sino obviamente hay una sucursal, por lo menos es un banco que tiene su origen en otro país. Así que yo creo que esas entidades financieras, en la medida en que le llegue un pedido de cooperación, siempre y cuando que la autoridad judicial de Seychelles digamos, acepte ese pedido de cooperación internacional, le llegará a esa entidad financiera y bueno, ahí se tendrá una información al menos sobre ese país. Paralelamente, si yo fuera el fiscal, también solicitaría información sobre las otras empresas que aparentemente tienen su sede en otros países y no en Seychelles. Y también averiguaría sobre si de Paraguay han salido transferencias en las fechas indicadas desde noviembre de 2022 hasta hoy a Seychelles o a alguna de esas empresas en Dubái, Congo, Bahamas, etc. O sea, yo creo que hay mucha investigación aún por hacer. Creo que la agente fiscal asignada es la doctora Natalia Cacabello, sí, que menos en el conocimiento o la experiencia que tengo, es una persona sumamente meticulosa. Me ha tocado varias veces en varios casos. Y yo creo que es una persona que va a hacer una investigación detallada de la cuestión y bueno, buscará hallar la verdad, sea cual fuera. Doctor Ricardo Preda, gracias por su tiempo, muy amable.
A las órdenes. Saludos aquí a la audiencia. Hasta luego. Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, el gobierno impulsa medidas para frenar suba de precios y estarán con nosotros Rolando Díaz, expresidente de CONACOM, Comisión Nacional de la Competencia, Eduardo González, directivo de CONACOM, y Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazo. Pausa, venimos enseguida. Llegó la Semana del Niño a Bristol, bicicletas, tablets, videojuegos, celulares y mucho más. PlayStation 5 en 18 cuotas de 409.000. Bicicleta Monarch en 18 cuotas de 54.000 y bicicleta Monarch Kit en 18 cuotas de 54.000. Sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, un smartwatch o auricular de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel OPA acidez, de venta libre en farmacias. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Tenemos este informe. Gobierno impulsa medidas para frenar suba de precios. A ver. Gobierno impulsa medidas para frenar suba de precios. El Poder Ejecutivo puso en marcha un paquete de medidas para contener la escalada de precios en la canasta básica y garantizar que la baja del dólar se traduzca en beneficios para el consumidor. Desde el fin de semana, algunos comercios comenzaron a aplicar rebajas, principalmente en cortes de carne vacuna como falda y costilla. El presidente Santiago Peña instaló el debate sobre la necesidad de reducir precios en la canasta básica, especialmente tras la baja sostenida del dólar. Su posición fue clara: si la cotización del tipo de cambio cae, ese beneficio debe llegar al bolsillo del consumidor. El mandatario cuestionó que los precios en góndola se mantuvieran altos, pese a que la apreciación del guaraní encarecía menos las importaciones, por lo que ordenó a su gabinete coordinar medidas para garantizar precios justos y acordes a la realidad económica y proteger el poder adquisitivo de las familias. Peña encomendó a los ministerios de Economía, Industria y Comercio y a los entes reguladores, SEDECO y CONACOM, la tarea de fiscalizar, detectar conductas anticompetitivas y asegurar que las bajas en costos se trasladen al consumidor final. Por su parte, la Unión Industrial Paraguaya también llamó a la reflexión al sector empresarial, recordando que la caída del tipo de cambio debería trasladarse a los valores en góndola, en tanto que la Cámara Paraguaya de Supermercados pidió a sus proveedores revisar las listas de precios. Sin embargo, la presidenta de la ASOMIPYMES, Guillermina Imlach, advirtió que la presión por bajar precios afecta más a pequeñas y medianas industrias que a grandes compañías, debido a sus menores márgenes y costos más altos para acceder a góndolas de supermercados. La dirigente reveló que entrar a las góndolas de un supermercado implica altos costos para las pequeñas empresas, que deben entregar muestras gratis y cubrir stock inicial sin certeza de venta. La semana pasada en Buru Villaroga se realizó una reunión clave entre autoridades económicas y técnicas. Participaron el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, SEDECO, CONACOM y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. En el encuentro se acordaron medidas para reducir precios de la canasta básica, tales como la fiscalización coordinada de precios y calidad, la trazabilidad de la cadena de comercialización para detectar márgenes excesivos a cargo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, verificación de la competencia y control de prácticas anticompetitivas, CONACOM y SEDECO, y trabajo focalizado en mercados sensibles como carne y productos frutihortícolas.
Vamos a poner a disposición también los recursos humanos, tanto del MEF como del Banco Central, a disposición de la CONACOM y de SEDECO, de tal manera a realizar las tareas pertinentes de los diferentes mercados, principalmente aquellos que son más sensibles, el mercado de la carne, el mercado de los productos frutícolas. Apenas 2 días después de los anuncios, comenzaron las primeras rebajas. Un importante frigorífico y una cadena de supermercados aplicaron descuentos en corte de carne vacuna como falda y costilla, lo cual se traduce en un importante alivio para el bolsillo de la ciudadanía. Rolando Díaz, miembro del directorio de CONACON, expresidente de CONACON, Comisión Nacional de la Competencia, está con nosotros. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo y con la audiencia y, por supuesto, con los que comparten con nosotros la mesa. Eduardo González, directivo de CONACON. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? También, bueno, un gusto para estar con todos ustedes y un saludo a toda la audiencia de Unicanal. Gustavo Lescano, presidente de la Cámara para el Supermercado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con el panel y con toda la audiencia para este lindo debate. Bueno, a ver, Rolando, ustedes ahí mencionan el informe, estuvieron presentes en Murubicharoga la semana pasada. Sí. ¿Ustedes son un órgano no dependiente del Ejecutivo? No, somos por nuestra ley un órgano independiente, efectivamente, pero de conformidad también con la propia ley de defensa de la competencia. Y creo que es muy oportuno, te podría leer el artículo 29, inciso J, que dice que dentro de las funciones de la CONACON está informar, asesorar, proponer a los poderes ejecutivo y legislativo en materia de acuerdos y prácticas restrictivas, concentración y asociación, el grado de competencia en el mercado interior y exterior en relación con el mercado nacional y sobre las demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia. Por tanto, nosotros efectivamente no solamente podemos, sino que debemos acudir a este tipo de reuniones y a otras para poder generar la información que nosotros estamos manejando, para ponerla en común, para poder generar políticas de Estado sobre una materia puntual desde el punto evidentemente de la competencia. Es decir, nosotros no participamos en o no proponemos o no hablamos de otros temas que no sean la defensa de la competencia, tanto para proponer normativas o para sugerir que no se propongan normas, etcétera. O sea, no será el primer caso en el que nosotros le hemos propuesto, por ejemplo, al Ejecutivo vetar una ley o algún artículo de una ley y el Ejecutivo ha tomado en consideración ese tipo de cuestiones, o al contrario, aprobar una ley porque consideramos que es favorable a la competencia, por ejemplo, ¿no? Como el último caso de las leyes, de la ley de medios de pago, de sistemas de pago, por ejemplo, ¿no? A ver, Eduardo, para entender un poco más allá de la cuestión conceptual del funcionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia, ¿cómo podemos graficar para que la ciudadanía entienda cuál va a ser el rol o cuál es el rol de CONACOM ante este planteamiento que hizo el presidente Santiago Peña para revisar lo que tiene que ver con el precio de la canasta básica a partir del comportamiento del tipo de cambio? ¿Cómo podemos graficar para entender el rol de ustedes? Bueno, Jorge, muy buena pregunta. En realidad, me gustaría basar la explicación principalmente en que Paraguay ha adoptado la economía de libre mercado como el mecanismo de fijación de precios y cantidades en la economía. O sea, Paraguay no es un país, como bien se lo ha indicado cuando estamos tocando este tema de alza de precios, baja, que pueda fijar un precio en los mercados. No somos Venezuela ni somos Argentina en su momento, donde teníamos una política de decir este es el precio que debe existir en las góndolas, pero creemos que es importante que el Estado pueda verificar y supervisar el funcionamiento de estos mercados a través de los organismos que tiene. Y en ese sentido, ya yendo a tu pregunta sobre el rol de la CONACOM tiene un rol de velar y defender a la libre competencia. Lo dice en el primer punto, en el primer artículo de la ley 4956 de defensa de la competencia, que tiene un rol de promover la libre competencia y de defenderla. ¿Por qué? Si existe libre competencia,
si existe varios actores en el mercado, o aunque no tengamos muchos actores en el mercado, estos funcionan en un ámbito de competencia para tratar de obtener, digamos, la mayor tajada del mercado a través de mejores precios, a través de mejores productos o cuidando al consumidor, evidentemente que ese mercado va a tratar de ser más eficiente. Eficiente en términos de precios, porque una cuestión de que los diferentes actores puedan tener precios diferentes y que traten de agarrar al consumidor va a generar por supuesto, que se tengan estos precios que nosotros consideramos que deberían ser los ideales en un ámbito de libre mercado. Entonces, la CONACON, en definitiva, vela para que los mercados sean competitivos, verifica que no hayan acuerdos anticompetitivos, que son los acuerdos cuando 2 o 3 actores fijan precios en conjunto, distorsionando lo que debería ser el mecanismo de libre mercado, o cuando hay un actor muy grande que nosotros le llamamos dominante, y ojo, ser dominante no es malo per se, sino cuando abusa de esa posición dominante, fijando, digamos, obligaciones o características que no serían las normales en un mercado en competencia. Cuando estas dos cuestiones son de alguna manera verificadas por la CONACON, la cual puede sancionarlas o inclusive puede tomar medidas correctivas, se considera que el mercado va a actuar de una forma más eficiente, teniendo mejores precios y teniendo mejor calidad en los productos. Gustavo Lescano, presidente de Capazo. Hoy hace exactamente 8 días el anuncio del presidente Peña o de esa descripción de la realidad que hace y el pedido, y hace mención a la situación del tipo cambiario, se describe un escenario. Sí. Y sé que ustedes dieron a conocer un comunicado también. ¿Qué medidas concretas desde tu gremio, Cámara Paraguaya de Supermercados, a partir del martes pasado a hoy se han aplicado? Bueno, de hecho nosotros estamos constantemente trabajando en búsqueda de ese mejor precio que estamos diciendo. También hemos llamado a proveedores y los proveedores nos manifiestan, bueno, nosotros tenemos aún, porque tenemos que entender, la bajada del dólar es porque es más lenta. Es más lenta porque la economía tiene rezagos, hay inventarios viejos que no puedes agarrar y como una perilla bajar y subir como se te antoja, ¿verdad? Entonces, no digo, estamos evacuando esos inventarios antiguos. La nueva partida que va a ir llegando ya va a ir con nuevo listado de precios y vamos a ir acomodando eso a medida que van pasando los días. No es inmediato porque también la rotación de los artículos no son de la misma velocidad un tipo aceite o un arroz o un fideo, ¿verdad? Lo único que acá rota a una gran velocidad es la carne, ¿verdad? Que eso sí es un consumo prácticamente diario de la gente, y que bueno, nosotros estamos a la espera también de que esos mercados se estabilicen un poco y nos dé un mejor precio. Hoy también de la Capazo estamos buscando cómo articular una campaña de abaratamiento. Sabemos que no es tampoco la solución, pero es por lo menos para ir a tratar de dar un alivio a esa presión que hoy está teniendo con el tema de los precios, ¿verdad? Nosotros acá tenemos que buscar un trabajo a largo plazo, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando siempre, porque como digo siempre, nosotros todos los días una conversación con el proveedor, que quiero mejor precio, quiero hacer una oferta de esto, porque nosotros nuestra competencia acá es precio. No te vas a un supermercado porque es más lindo, o porque el aire es más frío, o porque la cajera es más linda. No, te vas donde hay un mejor precio, ¿verdad? Y eso todos los días nosotros estamos compitiendo por tratar de tener ese mejor precio para trasladar al cliente. Quiero compartir este informe con ustedes. A ver, y quiero hacer una salvedad antes. Esto no es una cuestión de guerra comercial, porque el otro día ya hice referencia a ello, me dice ustedes están en contra de un grupo. A ver, me quiero ir a hechos objetivos. ¿Y cuáles son esos hechos objetivos? Un estudio que hizo la CONACON. El estudio que hace la CONACON, a partir de reuniones que hicieron con la empresa Retail S.A. y con proveedores. Y a partir de ahí se recogen testimonios de proveedores y describen un escenario. La CONACON hace un estudio de eso e informa, publica y le pasa incluso a la empresa afectada, donde se describe ese escenario.
No se hace todavía un juicio de valor, no se hace todavía, no hay castigo, no hay sanción, no hay nada. Es una descripción de escenario. Pero la descripción de ese escenario a mí me parece que es muy preocupante, porque tampoco lo dicen ustedes, CONACOM, sino lo dicen los proveedores que fueron consultados. A ver, tenemos este material para compartir y después vamos a hablar al respecto. ¿Por qué cada vez pagamos más? El rol de los super del Grupo Bierzi en el precio final. La Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM, advirtió sobre el impacto potencialmente anticompetitivo de la nueva política comercial de Retail S.A., empresa del Grupo Bierzi, principal actor del mercado supermercadista paraguayo, que podría derivar en aumentos generalizados de precios, menor variedad de productos y barreras para las MIPYMES. Mientras se pasa editorializando a través de sus medios sobre heladeras vacías y el encarecimiento de los precios de la cadena básica, el Grupo Bierzi impone medidas sumamente llamativas en su cadena de supermercados, en perjuicio tanto de sus proveedores como del consumidor final. La Caja Negra tuvo acceso en exclusiva a un informe de estudio de condiciones de competencia hecho por la CONACOM a la empresa Retail S.A. sobre las modificaciones en la política comercial que introdujo la firma a los proveedores de la cadena de supermercados que compone el grupo empresarial Bierzi, Super 6, Stock Express, Deli Market y Super 6 Express. La investigación de la CONACOM comenzó en 2022, cuando analizó la adquisición por parte del Grupo Bierzi de los supermercados Nuevo Super en Caacupé. En aquel estudio, el organismo determinó la posición dominante de la empresa en el rubro, lo que encendió las alertas sobre posibles imposiciones contractuales a proveedores. ¿Cómo funciona la nueva regla del juego? Si bien es usual que los proveedores hagan una sugerencia de precios de venta al público, la cadena de Bierzi implementó un modelo de negociación que condiciona la ubicación y visibilidad de los productos a criterios internos que favorecen a quienes conceden mayores márgenes de ganancia y beneficios comerciales. De acuerdo con la investigación, la metodología introducida por Retail clasifica y posiciona a sus proveedores según un puntaje denominado contribución total. Este puntaje considera factores como el margen de ganancia que el proveedor otorga al supermercado, la cantidad y valor de acuerdos comerciales o de descuentos especiales, los pagos adicionales por no devolver mercadería, el nivel de mermas que se generan y la comparación de precios con la competencia. Con base en ese cálculo, los proveedores son clasificados de la categoría A, alto puntaje, a la F, bajo puntaje. Quienes logran la máxima calificación acceden a cabeceras de góndola, pasillos de alto tránsito y prioridad en promociones. En cambio, las categorías bajas quedan relegadas a estantes de menor visibilidad, sin acceso a campañas e incluso con riesgo de exclusión del surtido. La CONACOM advierte en su informe que, dado el peso de Retail en el mercado, este sistema podría presionar a los proveedores a modificar sus precios sugeridos para mejorar su clasificación. Esto plantea dos opciones: reducir el precio de costo, lo que puede ser inviable para muchas pymes, y elevar el precio sugerido para que el margen del supermercado aumente. El informe también cuestiona la inclusión del Price Index en la fórmula, ya que al comparar precios con competidores podría incentivar uniformidad tarifaria entre cadenas, reduciendo la competencia. Si el precio sugerido es uniforme para todas las cadenas, la medida podría extenderse al resto del mercado, generando subas generalizadas al consumidor final. Los propios proveedores advirtieron de las consecuencias negativas de este modelo y evidenciaron una suerte de presión del Grupo Bierzi para aceptar las condiciones bajo sus términos. Los afectados señalaron que Retail S.A. pretende exigir márgenes de ganancia asegurados a los proveedores, con los cuales contrata, vincular la asignación de espacios de exhibición a lo que denomina contribución total. De esta manera, Retail potenciará a aquel que le otorgue más margen. Por ejemplo, una pyme de galletitas artesanales con margen bajo y sin capacidad de pagar tarifas adicionales queda en categoría E, con ventas afectadas. Una multinacional de bebidas con altos márgenes y financiamiento de promociones asciende a categoría
categoría A, con la máxima visibilidad. Una marca propia del grupo Bierzi recibe posible trato preferencial y acceso a espacios destacados, sin las mismas condiciones para los competidores. Para la CONACOM, la política comercial de retail en un contexto de dominancia genera riesgos de conductas anticompetitivas al vincular la asignación de espacios y promociones al margen incluido en el precio sugerido. Esto podría derivar en un encarecimiento de productos de consumo masivo y en un freno al acceso de pequeñas y medianas empresas a los principales puntos de venta del país. Esto es información pública, está en la página de conacom.gov.py, se publicó el 23 de junio de 2025. El título dice: la CONACOM emitió un estudio de condiciones de competencia relativo al sector de supermercados. El estudio se emite con la finalidad de formular recomendaciones a los participantes del sector de manera a advertir de los eventuales riesgos que pudieran surgir desde la óptica del derecho de la competencia, y en ese sentido se ha concluido que, leo esta partecita nomás, la implementación por parte de una empresa dominante de una política comercial que clasifica a los proveedores, entre otros factores, en base al margen incluido en dicho precio sugerido, puede generar que suba dicho precio para incrementar el margen de utilidad de la empresa dominante para no perder acceso a los canales de distribución de dicha empresa, pero sin comprometer la utilidad o rentabilidad propia del proveedor. En casos en que los proveedores mantengan un precio sugerido uniforme para todos sus canales de distribución similares, esto podría motivar además el alza generalizada en el mercado de los precios en los productos afectados. Por lo tanto, esta metodología genera riesgo de conductas anticompetitivas, dice este estudio de la CONACOM, Eduardo Rolando. ¿Esto está en la página de usted? Sí, correcto. Correctísimo. Es un trabajo que realizamos, que se realizó básicamente, como el completo informe señala, que efectivamente con el Grupo Bierzi, es decir, requerimos información a los supermercados de retail y también requerimos información a actores del mercado, ¿no? Algunos que se acercaron justamente por la preocupación que tenían y otros a los que nosotros, por iniciativa propia, les fuimos requiriendo. Y aquí yo creo que hay que tratar de resumir un poquito este informe y ponerlo en perspectiva, ¿no? Realmente este informe lo que hizo fue analizar una política que en su momento plantea este grupo empresarial como para presentarlo a los proveedores. Y cuando le presenta a los proveedores saltan por una preocupación y ahí entramos nosotros. Aunque es verdad que el grupo Bierzi ya había contactado con la CONACOM en diciembre del año pasado y nos comentó que estaba en planes de desarrollar esto. Es decir, pero sin entrar en el detalle de en qué consistía la política. Luego nosotros entramos a verificar, por supuesto, en qué consistía. Y aquí hay un detalle importante. Hay una práctica, eso pudimos ver en este estudio, que se llama de precios sugeridos, en la que los proveedores le proveen a los supermercados con un precio sugerido. Es decir, le dice: yo te vendo, por ejemplo, a 70 el producto y sugiero que se venda a 100. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con esa práctica? Que de alguna forma está tirando también una sugerencia de beneficio, es decir, está diciendo hay un 30% de beneficio que le estamos sugiriendo, y el mercado, entendemos, funciona de ambos lados. Por supuesto, es un tema sobre el cual hay que trabajar mucho más y tratar de entender la dinámica, pero para el caso concreto, esa consecuencia, cuando se crea este nuevo sistema, lo que hace es proponer una categorización de ubicación en las góndolas, con lo cual se tendrá la mejor ubicación en la góndola en la medida que haya una contribución total mayor. Uno de los factores de esa contribución total es el margen, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice: te compro a 70 y voy a vender a 100, hay un 30% de margen sugerido ahí, ¿no? Hasta ahí, por supuesto, puede generar un problema, porque las empresas que están proveyendo pueden tener la tentación razonable de querer estar en un mejor lugar, y tienen solo dos caminos. Uno es subir ese margen, subir sus precios, decir, el precio sugerido lo subo, o reducir sus márgenes, ir para atrás, bajar el precio de venta.
Si optasen por subir el precio para dar mayor margen, ¿qué puede ocurrir? Que si mantienen esa política uniforme con los demás supermercados, es decir, si a todos los supermercados les suben esa contribución, ese margen de contribución, entonces también puede generar en el mercado una tendencia alcista, una tendencia inflacionaria de los productos, porque todos los demás supermercados lo harían. Evidentemente los supermercados no están obligados a seguir esa línea, y ahí detecta la CONACOM otro posible problema de esta política. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, resulta que se vende un producto a 70 y se dice que eso va a tener un valor, o se da el precio sugerido de 100. ¿Qué pasa si en otro supermercado ese mismo producto se vende a 80? ¿Sí? Resulta que en la fórmula planteada por los supermercados crean un concepto que se llama Price Index, que lo que hace, entre otras cosas, es verificar los precios de venta en otros supermercados y, por tanto, toma ese dato para reducir el valor de la contribución total que le está dando a el grupo retail, ¿no? Entonces castigan la fórmula. Castigan la fórmula. Entonces, porque al final lo que dice es que está dando un mejor precio a otra empresa antes que a esta empresa. Pero el problema está ahí en que efectivamente está mirando cómo se mueven los otros, pero los otros supermercados no tienen por qué respetar y probablemente no están respetando. Es decir, probablemente este proveedor puede estar vendiendo a todos a 70. O sea, le venden lo mismo, pero otros supermercados, porque tiene una estructura de costo diferente, porque quiere entrar en una promoción, porque quiere vender más ese producto, puede bajar su margen de beneficio, lo cual es absolutamente legítimo, ¿no? Un supermercado puede tomar la decisión de bajar ese precio, pero el que se encuentre un precio en el mercado, el precio puede, según esta fórmula, bajar su posición en las góndolas, con lo cual las empresas lo que pueden tener, y ahí se detecta, pueden tener la tentación de subir todavía más sus precios para que esos precios se mantengan, para que las otras empresas no puedan bajar sus precios, para mantenerse en esto. Esto además tiene que tener en cuenta que en su momento el supermercado fue declarado con posición dominante en el mercado de compras, ¿sí? Esto, por supuesto, fue en el 2022, ¿sí? Esta es una situación como una foto de aquel momento. Nunca se levantó eso. Eso no está actualizado a día de hoy, pero no es que no esté actualizado por alguna falla, sino sencillamente porque así funciona. Cuando nosotros emitimos una resolución, es la foto de ese momento. Y sobre la foto de ese momento tomamos decisiones, y de hecho se le impuso condicionamientos al grupo Bierzi sobre la base de esa foto. Entonces, esa situación es una situación que el grupo Bierzi la puede revisar y puede efectivamente analizar si sigue siendo dominante en ese mercado, ¿no? Nosotros por eso hacemos referencia a esa situación, no a una situación actual. Este informe no se ocupó de verificar si hoy sigue siendo dominante, porque no forma parte de un expediente como en aquel momento de concentraciones, por ejemplo, ¿no? Un tema simplemente para aportar a lo que dijo Rolando. Es que, digamos, estas prácticas comerciales sugeridas, digamos, por el grupo Retail, para nosotros son importantes de analizar porque justamente, como indicó Rolando, este grupo había sido determinado como dominante en el año 2022. En una economía de libre mercado, evidentemente que las relaciones entre los proveedores y, en este caso, los supermercadistas o con los compras, es normal que hayan condiciones diferentes, que hayan acuerdos por volumen, por precio, por escala, etcétera. Y también, evidentemente, que sería normal ver en qué posición de la góndola van a estar, o si están en las punteras o otro. Bueno, Gustavo ha de saber mucho más que nosotros ese tema porque es algo que se maneja en este ámbito. Sin embargo, al ser un operador que había sido determinado dominante en el año 2022, y como dijo Rolando, aunque hoy no analizamos si sigue siendo dominante, lo que indicamos en el informe es que de seguir siendo dominante hay prácticas que pueden ser anticompetitivas o reprochables en términos de la competencia. No es lo mismo
que la despensa de Don Juan tenga, digamos, un relacionamiento con sus proveedores y esté negociando de cierta manera que, digamos, un operador dominante ya en un mercado específico como en este que es el mercado de retail, los supermercados. Y simplemente para ahondar, la práctica de precio de venta sugeridos para nosotros, que no es una cuestión de los supermercados, sino también de los proveedores, es una conducta que también debe ser analizada porque trata de homogeneizar todos los precios. Es por eso que no hay mucha diferencia tal vez de precios en las góndolas de los diferentes supermercados y nos dicen, bueno, pero evidente que se ponen de acuerdo también porque tienen los mismos precios, pero hay un proveedor que le dice, ojo, que esta agua mineral la tenés que vender a 8.000 y ya implica cuál es el precio prácticamente que tendrían que poner todos al unísono con algún supermercado que quiera disminuir margen y bajarlo tal vez, pero la mayoría está en ese estándar con poca varianza. Gustavo, este tema en particular, ¿ustedes tenían conocimiento? Bueno, justamente como dice, este tema particular es un tema particular de retail. Nosotros en Capasu, por una cuestión de estatutos, no tocamos temas comerciales. No es que nos sentamos a hablar, che, a vos qué proveedor te dio a este precio, o a vos qué acuerdo comercial tenés con él, cómo hacer. No. De repente podemos hablar cómo te fue a vos este mes, creciste, vendiste más. Esos son los temas que conversamos y los temas inherentes a esta situación en particular hoy, ¿verdad? El tema de los precios. Pero con relación a todo esto que manifestaron, nosotros no sabíamos de escuchamos que hubo una reunión a los proveedores, pero bueno, son cosas particulares de la empresa que ellos pueden, creo que libremente y con pidiendo asesoramiento a la CONACON, lo llevaron adelante, ¿verdad? Pero como yo escuché en algunas partes el tema, creo que el supermercado es dueño de sus góndolas y es libre de disponer los productos como quiera de acuerdo a la rotación que tiene cada producto, ¿verdad? Obviamente nosotros clasificamos en productos en crecimiento, productos de prueba y productos de alta rotación que no te pueden faltar. Los productos de prueba, que son los que están arrancando, están empezando, siempre le pedimos un momento de entrar porque es un producto desconocido en donde el consumidor no sabe el producto y el consumidor paraguayo es un poco desconfiado. Lo que no conoce no consume. Entonces también hay un riesgo compartido con el proveedor en donde, bueno, yo te voy a dar un pequeño espacio, vamos a probar y qué tal rota, y si eso aumenta, vamos siguiendo, que es lo lógico, que es la práctica, vamos a decirle, general, ¿verdad? Con relación a lo que explicó el tema 2 del precio sugerido, es una práctica que mira, mi empresa tiene 26 años en el mercado y creo que hace 24 años yo escucho el tema del precio sugerido. Siempre fue una práctica de los proveedores, no del supermercado. El proveedor viene y te dice, este vaso, como yo te vendo a 70, y vas a vender a 80. No, de 30% jamás te va a dar, pero te dice un precio sugerido. Pero hoy los proveedores, según el estudio CONACON, al revés, dicen claro, los supermercados. O sea, en este caso, este supermercado o esta cadena particular es la que me impone. Justamente eso es por una cuestión de que, vamos a decir que están negociando, creo yo. No entiendo cuál es la finalidad por eso es un tema particular que es donde no quiero opinar mucho, claro, de lo que no entiendo con el fin a donde quiere llegar retailer. Pero, como te dije, es una negociación entre proveedores, nosotros, todo el tiempo, en donde se negocian espacios en góndola. Hay quiero el 30% de la categoría, te doy un retorno de esto. ¿Por qué? Porque quiere presencia. El supermercado es la vidriera de los proveedores. Tengo que hacer una pausa a la vuelta. Entiendo perfectamente, Gustavo, cuando decís como gremio no analizamos las políticas particulares de cada uno de los socios del gremio. Lógico, ¿verdad? Pero si uno de los socios de la Cámara Paraguaya de Supermercados tiene posición dominante, tiene estas prácticas, condiciona finalmente el precio inclusive para los... Vamos a responder la vuelta de la pausa. Okay. Respondemos a la vuelta de la pausa, ya venimos.
Pedí tu motobuller en Bristol con los mejores precios del país y sin entrega inicial en cuotas desde 254.000. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bronco Galén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Bronco Galén es también fluidificante y expectorante. Eso es Bronco Galén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón. Ore, copa y té. Bronco Galén Paraguayité, natural té. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Gustavo Lescano, presidente de Capasu. Si uno de los socios de la Capasu tiene una posición dominante y le condiciona al proveedor, según estaba viendo este estudio, lo que dicen los proveedores en este estudio de la CONACOM, termina influyendo finalmente en el precio. Yo creería que no, Jorge. ¿Por qué? Te explico por qué. En todo el mercado paraguayo, el supermercadismo tiene apenas una penetración del 16%, que hoy la empresa que nos hace los números a nosotros, SCR, me dijo, usted tiene el 16%. 42% tiene mayoristas, despensa, autoservice. 6% farmacia. Tiene 8% creo que todo lo que es restaurantes, copetines y demás cosas. O sea, hay un universo muy grande ahí en donde el 16% no es todo el mercado. Y no sé, yo creo que tiene que haber una distorsión muy grande, si, por decirlo así, el 16% y que tenga la mayor parte entre los supermercados, entre nosotros, ¿verdad? Pero afuera hay todo un ecosistema que vende casi al mismo precio que nosotros. Hay una diferencia de 5, 6%. No hay mucha diferencia, en donde para decir que por culpa de estas negociaciones el precio va a ir para arriba. Rolando, una salvedad. En el informe de la CONACOM, no se analiza la libertad que tiene o la autonomía que tiene el supermercado de colocar sus productos en las góndolas como se les antoje, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuestiona? No, realmente eso es cierto, ¿no? Sí. Estaba señalando Gustavo justamente, es real. El supermercado es el dueño de su infraestructura, es el dueño de sus góndolas y tiene toda la libertad, y de hecho se espera que use esa libertad para negociar con cada proveedor lo que le resulte más conveniente, ¿sí? Pero existe también una situación muy importante, que es que cuando una empresa tiene posición dominante, si en este caso la tuviera o la mantuviera desde la última vez que se hizo un análisis al respecto, entonces sí tiene o tendría una responsabilidad también particular respecto de su conducta con sus proveedores. Y aquí lo que se dice es, no importa que ponga en posición vertical o en posición horizontal los productos, pero si clasifica a sus proveedores por A, B, C, D y le da el A al que contribuye en mayor medida, si esa contribución tiene algunos elementos, algunos criterios que puedan afectar la competencia, es lo que nosotros llamamos la atención. Entonces le decimos, por favor tengan cuidado con esto, porque si lo implementaran podrían llegar a incurrir en una conducta de abuso de posición dominante. ¿Cómo se determina si efectivamente lo llegaron a implementar? Ahí, ¿quién tiene que entrar? ¿Ya entra la dirección de investigación de la CONACOM? Ahí debería entrar la dirección de investigación. ¿Qué se tiene que dar para que ingresen ellos? La dirección de investigación lo que hace en todo caso es seguir hablando con los proveedores, seguir investigando en el mercado, seguir requiriendo información, y dependiendo de la información que encuentre, si encuentra indicios de que, por ejemplo, en la práctica se puso el movimiento, si se llevó adelante o si se lleva adelante, pues analizará cómo se lleva adelante, si hubo alguna modificación respecto a lo que se hizo en el estudio y qué consecuencias puede tener eso, ¿no? Lo que nosotros sabemos, y eso fue cuando nosotros arrancamos el estudio, formalmente el supermercado, la cadena, nos comunicó que postergaba su implementación esperando el resultado de nuestro análisis. Nosotros cerramos este análisis a finales del mes de junio y le comunicamos, y a partir de ahí de hecho tuvimos reuniones de vuelta para explicarle en mayor detalle, y bueno, y nos quedamos en ese punto, ahí estamos. Quiero compartir esto, Gustavo, contigo. No creo que no tiene nada que ver con CONACOM, pero esto dijo esta mañana el presidente
de Cenaxa. Sí. No sé si llegaste a escuchar. No. ¿Qué dijo? Nosotros quisimos hablar con él. ¿Qué te dijo, Cintia? Estaba en una reunión, me parece. O tenía con el ministro de Agricultura de Brasil, ¿verdad? ¿Qué dijo José Carlos Martín Campercioli? Él da una entrevista a una radio monumental, digo, ¿dónde? Y él que cuenta, Paraguay importó, Gustavo, Sí. casi 9.500 toneladas de carne en lo que va del año, de enero a junio. Paraguay importó carne de Brasil, carne de Brasil, 9.500 toneladas. Volumen que equivale a aproximadamente el 4,5% de lo que el país exporta, según Cenaxa. Y dice, la carne brasileña es actualmente la principal fuente de importación debido a precios hasta 50% más bajos de los cortes nacionales. ¿Por qué 50% más bajo? Por la medida arancelaria Estados Unidos-Brasil, que de 10 subió creo que a 40%. Entonces ellos están, según Cenaxa, datos oficiales, 50% menos de lo que se ofrece. Eso es hoy. Los cortes nacionales. Pero 50%, bueno, yo repito lo que dice el presidente de Cenaxa. Se le pregunta, ¿y quiénes compraron esta carne? ¿Qué dijo el presidente de Cenaxa? Los grandes supermercados y empresas del rubro lideraron las compras, no solo de carne bovina, sino también menciona otros productos lácteos. Entonces la pregunta obligada que hacemos acá, si 9.500 toneladas de carne compramos de Brasil, 50% menos del costo local, y dice quiénes compraron los supermercados, ¿cómo no bajan los precios de la carne? Yo creo que una declaración muy irresponsable de parte del señor de no dar datos. Decir grandes supermercados, estamos hablando de un universo muy grande. ¿Por qué no identifica? Porque no identifica fulano de tal. Porque sabemos también que son empresas brasileras las que son los grandes frigoríficos aquí en Paraguay. Y sabemos que si también tiene mejor precio desde Paraguay, traen acá y de acá lo envían. Dice frigorífico, dice supermercado. Y por eso te digo, yo no sé. Yo al menos de mis asociados no tengo conocimiento que hayan, algunos que otros se habrá aventurado, pero fracasaron en el intento. Como le dije, porque te digo, yo no, en ninguna góndola, en ningún supermercado me fui y vi Frandiña o Carneciña, por decir una marca, ¿verdad? Siempre veo Neuland, Estancia 66. Eso sí, pero bueno, lo que está en el mostrador. Pero eso es prácticamente, yo al menos no conozco, no vi nunca, pero tendría que, para que sea más certera la información, que dé el nombre de que importó, porque yo creo que la DENIT esos datos debe tener. No, claro, son datos de la aduana, uno se hizo un proceso. Son datos de importación. Son datos de importación. Entonces, el volumen es muchísimo. De enero a es demasiado. Junio de este año. Es demasiado. Es demasiado. ¿Cómo te pregunto, Gustavo, aprovechando tu gentileza? Yo me voy al supermercado. Entiendo lo envasado al vacío, que están todas las marcas, o sea, que vos mencionaste, ¿verdad? Pero yo me voy al mostrador y ahí no tiene marca. Claro, en su mayoría los supermercados trabajamos con reses. El mercado interno básicamente se trabaja en una mayor proporción con mataderos, no con frigoríficos de manera directa. Porque el frigorífico no vende, por decirlo así, reses, venden cortes envasados, en la mayoría va afuera, ¿verdad? Y lo que más se comercializa en los frigoríficos son las costillas, que es lo que no se puede exportar, pero hoy ya se caranchea, eso se hace carne molida y se va prácticamente todo a Estados Unidos para hamburguesas, ¿verdad? Pero coincidís que este es un dato que necesitamos, a ustedes también. Nosotros necesitamos saber quién es el importador o el supermercado que importa tan grande. ¿Quiénes compraron en el supermercado? Mira, yo creo que lo que le falta a ese dato es que decir nombre y apellido. Que diga, así como vimos acá con este tema de retail hizo esto. Entonces, si fue Pepito S.A. trajo 9.000 kilos de carne. ¿Y a quién le vendió? Y ahí vamos. A partir de este dato, Rolando Eduardo, que dio el presidente Cenaxa, ¿qué puede hacer CONACOM? Bueno, la CONACOM ya ha abierto a través de la Dirección de Investigación una apertura preliminar, una investigación preliminar sobre el mercado de la carne. El mercado de la carne, y aprovecho para que podamos analizar, es complejo.
porque por un lado es un mercado bilateral donde tenemos, digamos, la relación entre productores y frigoríficos, y ya habíamos escuchado del lado de los productores en varias ocasiones, en la Expo y en programas de prensa, donde ellos indicaban que ellos estaban recibiendo muy poco dinero por la entrega de ganado. Por el otro lado, y esa es una relación, frigorífico-productor, por el otro lado tenemos otra relación, que es la relación frigorífico-consumidor. Es decir, ahí ya viene y ya intervenimos todos los que consumimos carne, digamos, en que el precio de la carne ha aumentado. Los datos del Banco Central indican una inflación interanual del 22%, es decir, de un año a otro, de julio de este año, julio del 2024, aumentó 22%. Y ahí tenemos que analizar que los frigoríficos, el mercado paraguayo en realidad es un submercado para ellos. Entre el 80 al 85%, inclusive puede ser más, de la producción de la faena va en cortes al exterior. Una cuestión que comentó Gustavo, nosotros también tenemos esos datos, donde anteriormente la costilla quedaba acá, hoy la costilla hacen un proceso que le llaman trimming, van sacando, digamos, arman carne molida, la venden como trimming o la venden como hamburguesa o como carne molida para hamburguesa. ¿Y qué significa eso? Que de alguna manera es más negocio para el frigorífico vender como carne molida que venderlo como costilla en Paraguay. Y ahí menos disponibilidad de costillas para el mercado, en donde empieza la puja de oferta-demanda. Ahí hay una cuestión de oferta y demanda, exactamente. Ya es un tema de economía básica, hay menor cantidad. Y ahí viene la cuestión de la inclusión, digamos, de mayor cantidad de importación de carne. La importación de carne no es un hecho nuevo. Creo que la gente de Senasa ya había comentado que esto estaba... digamos, en varios años se han abierto etapas donde se importaba carne, pero en este último tiempo la importación ha crecido bastante. ¿Y por qué se dio? Justamente porque los frigoríficos están enviando más carne afuera. O sea, en términos prácticos, ¿qué puede hacer la CONACOM? Puede analizar si la variación de estos precios se da por un acuerdo de los frigoríficos, puede analizar si los precios de los frigoríficos hay diferencias, digamos, que puedan indicar que no hay un acuerdo, mirar el sector también supermercadista, si son precios aceptantes o hay capacidad de negociación o hay algunos supermercados que puedan tener mayor capacidad que otra y puedan fijar también ciertos precios, y ver también qué es lo que está ocurriendo por el lado del ingreso de esta carne. Si la carne que está ingresando desde el punto de vista de que sea importada, entra dentro del mercado con los precios de los frigoríficos locales, y bueno, estaría indicando, digamos, que hay un overhead importante por parte de ciertos supermercados. Eso no implica a priori que sea una falta de la competencia, a no ser que se pueda encuadrar como un abuso de posición dominante por el tamaño o por el tipo de comercialización que haga. ¿Sobre el punto? Doctor, sobre el punto, para preguntar, como usted dijo, posición dominante, y cuando un importador tiene una posición donde él tiene la exclusividad para importar un producto, ¿no es también una posición dominante? Si abrimos la importación de productos importados para competir en precio, porque a veces nosotros vemos un producto X en la frontera con 22% de IVA, 10% más barato que acá. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿a dónde lo que está? ¿Cuál es el margen verdadero que manejan? Entonces me hago la pregunta, si abrimos la importación no solo de carne, abrimos la importación de productos en general, o sea que un RCPA se puede hacer importado por varios, ya sea supermercados, otros proveedores que puedan hacer una competencia más dinámica, ¿eso no ayudaría a bajar, a retroceder los precios? Mientras haya más actores en la economía, mientras más haya más oferentes, por supuesto que va a ayudar. Ahora, tampoco se puede obligar, si hay un contrato de importación entre una empresa, y no sé qué producto específico me estaba hablando, pero hay muchos. Pero te digo, si tiene el contrato para importar, no sé, un perfume específico, una bebida, otra cosa. O ser representante exclusivo.
Y bueno, ese ya es un acuerdo comercial. Sí, el problema, perdón, Sí. Eduardo, el problema, las exclusividades. Las Sí. exclusividades como tal son una preocupación parto diciendo eso para afirmar lo que estás diciendo. Las exclusividades pueden ser una preocupación desde el punto de vista de la competencia y creo que la descripción que hiciste, Gustavo, analiza esa cuestión, ¿sí? Pero existen exclusividades que pueden ser aceptadas y por eso son absolutamente legales y legítimas y otras exclusividades que no. Para analizar estas exclusividades habría que revisar la posición en el mercado del producto y del proveedor de turno, ¿sí? Entonces, no podríamos generalizar y decir que esa situación que estás describiendo en todos los casos constituiría un abuso de posición dominante. Porque, como dice el nombre mismo del tipo ilícito, primero hay que tener una posición dominante para poder abusar de ella, ¿verdad? Entonces, a veces sí y a veces no, pero hay que estudiar el caso. Ya no tengo más tiempo. Lo interesante es que se abrió este debate y gracias a este debate que se abrió hace exactamente 8 días, bajó el precio del combustible, bajaron 2 frigoríficos el precio de la carne, algunos supermercados bajaron sus precios y siempre pensando Queremos que nos en el transfieran bolsillo, esa costilla para que vendamos siempre nosotros también. pensando en el bolsillo de la gente. Eso me parece lo interesante. Evidentemente hay algunas cuestiones que se tienen de que ir hecho que ajustando. es bueno Ustedes se esto, tienen que o sea, sentarse en la mesa. Yo creo, Carlos, Jorge, perdón, Sí. que se puso interesante esto. Y bueno, la idea no es buscar una guerra o empezar a señalarnos vos, yo, tú, él. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio, como dijo. El productor siempre se queja que recibe menos, pero hoy está recibiendo más y va a la cadena. Entonces, el productor invierte, genera. La capacidad instalada en los frigoríficos es monstruosa. Sí. Inversión, 10.000 Pero puestos de ahí trabajo. tengo Entonces, que no cerrar. podemos Por una enchufar cuestión eso. lógica nomás, si se da a la inversa, si el dólar trepa automática, entonces yupi paite. Pero sin embargo, el dólar bajó ahora y a regañadientes está bajando. Bueno, tenemos que irnos. Pero antes, Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y jugá con Apostala, ganá con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Recibí 10.000 guaraníes de regalo para jugar en tus eventos favoritos. Solo con registrarte en www.aposta.la. Podés jugar y ganar de inmediato. Aprovecha esta oportunidad, ingresá hoy mismo y comenzá a vivir toda la emoción de ganar en Apostala. No te quedes fuera. Apostala, la casa de apuestas número 1 en Paraguay y sponsor oficial del fútbol paraguayo. Agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias todos los martes a Gilardini. Gracias, Rolando. Gracias, Eduardo. Gracias, Gustavo. Gracias, Jorge, cuando gustes. Nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches.